Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Soy Violeta Huerta y le doy la bienvenida a esta mesa de análisis Reto 2024. Hace unos días analizábamos en esta misma mesa el tema relacionado con la propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado de México. Un tema interesante que dio pauta a un nuevo debate que se retoma porque un solo programa no fue suficiente para abordarlo con la amplitud y el detalle que merece. Se quedaron algunos aspectos pendientes e interesantes para el análisis, sobre todo porque, se trata de una propuesta de reforma integral a nuestra Constitución particular para contar con un marco constitucional sencillo, moderno y actual que responda a las necesidades y expectativas de la sociedad. Recientemente, la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, expresó que el proyecto se retomará para adecuarlo a las necesidades de la población, lo cual le da un nuevo matiz y hasta cierto punto un reimpulso a esta propuesta. Por ello, nuevamente quiero dar la bienvenida a dos especialistas que participaron de manera relevante en la propuesta de reforma integral. Rubén Islas, quien es analista político y jurista. Rubén, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Violeta. Y también está con nosotros David Melgoza Mora, quien también es analista político y jurista. David, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Violeta. Y pues vamos a entrar de fondo a este tema y para ello, David, me gustaría preguntarte de manera inicial, ya que vamos a hablar de esta propuesta de reforma, que sería muy importante explicarle a la ciudadanía, como especialista que eres, qué es una constitución, en este caso una constitución local, cuáles son sus alcances y la diferencia también con la Constitución Federal. Sí, cómo no, mira, Violeta, es importante tu pregunta porque la gente del Estado de México tiene que saber, primero, que nuestra Constitución Federal se establece como forma de Estado el federalismo. Esto implica que tenemos una Constitución federal y una Constitución local. Ahora bien, ¿qué es la Constitución? Tiene diferentes acepciones. ¿De qué depende la respuesta? De la perspectiva epistemológica, es decir, de la teoría del conocimiento con la que te bases para dar respuesta a esta. Está desde la formal jurídica, la sociológica, la realista. Prefiero basarme en el concepto y definición gramatical. ¿Qué es la Constitución? Constitución significa acto y efecto de constituir. Si se trata de la Constitución política, se tiene que integrar las instituciones de la organización política de un Estado y los derechos humanos. Ahora bien, ¿cómo surge una Constitución? Pues una Constitución puede ser de manera violenta o bien de manera pacífica. De manera violenta, históricamente hemos visto desde la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, que se dieron su Constitución y entonces instituyeron cada quien su sistema y ya de manera pacífica han ido actuando. ¿Qué se prefiere en una sociedad como la nuestra? Que sea de manera pacífica, donde ya existen las instituciones. ¿Quién es quien en este caso le da vida la democracia representativa como institución fundamental? El voto. Por lo tanto, se trata de una lucha por el poder para establecer lo que es el proyecto de nación. Ok, muchas gracias por esta explicación. Y Rubén, la gobernadora mexiquense habló de retomar este proyecto para adecuarlo a las necesidades de la población. Y en este sentido, es importante que este proyecto que pueda retomarse se vincule, guarde alguna corresponsabilidad con el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029, que además se realizó de una manera democrática a través de distintos foros que se llevaron a cabo en la entidad. Sí, porque, el plan de gobierno es la hoja de ruta de este sexenio. Es la hoja de ruta del gobierno de la gobernadora Delfina. Entonces, cualquier modificación constitucional, o si hablamos de una nueva constitución, tiene que ir en paralelo a este nuevo plan de gobierno.
plan de gobierno tiene un periodo, una vigencia de 6 años. La Constitución busca un periodo mucho más largo, es un periodo de largo alcance. De hecho, lo que se busca generalmente es que las constituciones puedan tener mucha solidez, tanto normativa como social, que no se esté modificando a cada rato la Constitución para darnos seguridad jurídica a todos. Entonces, el plan de gobierno es el mecanismo por el cual, insisto, es la hoja de ruta de 6 años, en tanto que la Constitución se plantearía a mayor plazo, ¿no? Con un largo aliento. Pero el punto de partida del plan de gobierno para darle sustento a la nueva Constitución sería fundamental. Okay. Y David, ¿en qué momento se considera necesaria la actualización del marco jurídico? Debemos tener presente que, bueno, desde 1995 pues no se había modificado la Carta Magna de la entidad y la realidad pues ya es otra, ¿no? Tiene que ser dinámica, cambiante. ¿Qué momento o qué tendríamos que tomar en cuenta? En la respuesta anterior hacía la referencia. Yo no hablaría de en qué momento propiamente, aunque está bien planteada la pregunta, sino si consideramos qué es lo que hace que se modifique una constitución o que se cambie la organización política y lo que va a estar establecido, es quien llega al poder. Y quien llega al poder, y por eso también hice el subrayado, la gente, el pueblo que vota, es quien va a determinar mediante su voto el proyecto de nación que puede estar plasmado en una constitución. O bien, ya estando la constitución, como bien decía Rubén, se busca que existan ahí políticas de Estado, que no cuando llegue cada partido político o coalición se esté moviendo a cada momento. Sin embargo, en efecto, esta constitución del Estado de México pues tiene 29 años. Ajá. Nada más baste señalar que la Agenda 2024, la Agenda 2030, yo estoy viendo con el programa, sí, donde se manejan los objetivos del desarrollo sostenible, prácticamente en la cumbre de la Organización de Naciones Unidas, se estableció en el 2015 y en el 2016 ya oficialmente todos estos objetivos que inclusive están en el plan de desarrollo a nivel nacional y a nivel estatal. En ese orden de ideas se tendrá que establecer una adecuación para los efectos correspondientes y la propia gobernadora Delfina lo dijo, tiene que actualizarse de suyo con la consulta que ha hecho, porque tenemos un sistema de planeación que te permite que la ciudadanía participe. Además de este sistema de planeación, ella organizó una serie de foros para darle luz al plan de desarrollo estatal, que viene siendo ya la pauta y la hoja de ruta, como bien aquí se ha dicho. Claro, y que pues tiene que estar alineado a... Y bueno, Rubén, no hay una constitución perfecta. ¿Qué requisitos tendría que tener un marco legal de esta naturaleza para estar adecuado a la realidad, para responder a los desafíos que pues enfrentamos actualmente? Fíjate que esta es una de las preguntas que yo considero más relevantes, ¿no? La pregunta es, ¿qué debe contener una constitución? A mí me parece que el punto más importante que debe contener la Constitución es que este documento se identifique con la sociedad y que la sociedad se identifique con el documento. Que no exista un divorcio entre la Constitución y la sociedad, entre la sociedad y la Constitución. Debe ser una Constitución en la que se plasme el interés general de los ciudadanos del Estado. Si no se plasma en una Constitución el interés general, la Constitución es un documento divorciado de la sociedad. En muchas ocasiones ocurre eso, porque lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo aquí en México durante mucho tiempo es que ha habido un divorcio entre la clase política, que impone sus determinaciones en la Constitución, y la sociedad, por otro lado, que no participa. En eso David ha sido muy claro. A mí me parece una de las propuestas que él ha hecho, el tema del gobierno participativo. Es decir, ¿cómo hacemos que los ciudadanos
se expresen su voluntad general en este mecanismo jurídico político que se llama Constitución. Entonces, en otros países se utilizan las figuras de referéndum, de plebiscito, para hacer que la gente participe en la aprobación de los textos constitucionales. En México no existe todavía este mecanismo. En el proyecto que se planteó y que está ahí, y en un nuevo proyecto que se pueda echar a andar, me parece fundamental la participación de los ciudadanos mexiquenses a través de esta figura del Parlamento abierto. Incluso poder ser tan de vanguardia, ¿no?, que el propio texto se lleve a un referéndum en el Estado de México, haciendo uso de la de la existencia de la figura del referéndum. No solamente que lo apruebe el constituyente, sino que la sociedad vaya a lo más profundo del debate constitucional, ¿no? Por eso las figuras de Parlamento abierto, referéndum, plebiscito, hacen que haya un engarce perfecto entre sociedad y Constitución, que es lo que se requiere, una Constitución plenamente legitimada dentro del marco de la sociedad civil y política del Estado. Ok, pues muy interesantes los comentarios. Y bueno, seguimos dialogando con Rubén y con David. Rubén, estamos, ante un nuevo escenario. Se integró una propuesta con 12 títulos, 42 capítulos, 108 artículos y contó con más de 2,000 propuestas de Parlamento abierto, del Grupo Plural, que le dan un origen social. ¿Tú consideras que es necesario volver a abrir la discusión para retomar los trabajos rumbo a una propuesta de reforma? Sí, porque estamos en una nueva condición política en el Estado. Bueno, estamos en una nueva condición política en el país, con una nueva fuerza política mayoritaria, constitucionalmente mayoritaria a nivel federal y constitucionalmente mayoritaria a nivel local. O sea, vamos a tener un escenario distinto a partir del 1 de septiembre. Vamos a tener a nivel nacional y en el Estado un escenario político distinto, con nuevos actores. Claro. Por lo tanto, sí es importante, es fundamental retomar el proceso de debate y discusión de una reforma integral que implicaría una nueva constitución para el Estado de México, con una mayor participación social todavía. Y ahí yo sí creo que, a diferencia del proceso anterior, en donde la legislatura fue quien tomó la iniciativa, quien condujo el proceso, ahora me parece que quien debiese conducir el proceso es la gobernadora del Estado, ¿no? Y además tiene que ser un proceso en el que participen los 3 poderes. Es necesario que participe el judicial, como también se hizo en el pasado, que participe el legislativo. En eso la mesa política fue de gran utilidad, ¿no? Nosotros pensamos que había 2 elementos que había que considerar en el debate, ¿no? La sociedad política y la sociedad civil. La sociedad política a través de la mesa política y la sociedad civil a través del Parlamento abierto. Y esta acción comunicativa, ¿no?, en términos de Habermas, esta acción comunicativa es lo que permite buenos resultados hacia adelante, generar un buen diálogo y consensos para la creación de un documento sólido. Por eso sí creo que es importante renovar el proceso de elaboración del proyecto de nueva Constitución del Estado. Suena bastante interesante, por supuesto. Y David, desde tu punto de vista, ¿la propuesta ya tiene elementos para contar con un marco legal, con un enfoque eminentemente social, o habría que hacer algo para aterrizarlo con este enfoque? Mira, el poder constituyente originario, que es el pueblo, determinó, hace un momento decía, la importancia de un proyecto, en este caso, de desarrollo del Estado. Esto está ya y se ve en lo que decía también Rubén. La gobernadora es quien debe de dar la iniciativa y lo está haciendo. Ya se reunió con los diputados locales, con los diputados federales y les presentó el plan de desarrollo del Estado de México. ¿Qué significa? Que se va a tener que analizar todo el aspecto social. Tenía yo aquí una anotación
donde la nueva reforma integral, de acuerdo a lo que está en el plan de desarrollo, dice es promover el progreso con sentido social. Entonces, por lo tanto, tiene que, en efecto, enriquecerse. Todo proyecto es susceptible de enriquecerse. Y hoy, con el cambio de régimen, decía bien Rubén, no tan solo es en el Estado, es un régimen político con una coalición mayoritaria que tiene que establecer precisamente las condiciones de lo que debe de marcar la pauta para un gobierno eficaz. Y en ese orden de ideas está establecido la inclusión de la pluralidad, la austeridad, la honestidad, un gobierno al servicio del pueblo. Esto me llama mucho la atención porque está en el alineamiento del poder ciudadano. Los ciudadanos queremos, en efecto, un gobierno no que esté tan solo cerca, sino que tengamos la oportunidad de poder compartir y hacer sinergia y deliberar con el gobierno, y aquí estaríamos hablando de un Estado abierto, tanto el Poder Judicial, el Poder Legislativo, como el Poder Ejecutivo. Estos principios que menciona, pues son parte fundamental, me parece, de esta administración estatal, ¿no? Y bueno, Rubén, pues en ese sentido también la propuesta tendría que aportar elementos para disminuir la desigualdad y para combatir la corrupción, que también son principios fundamentales de este gobierno. Sí, si la Constitución se vuelve a definir, como lo hicimos en el proyecto, como una Constitución humanista, como una Constitución social, como una Constitución que construye un Estado de derecho, un Estado humanista, social, de derecho, creo que el primer punto que va por delante es todo lo que tiene que ver con el bienestar. Es todo lo que tiene que ver con la manera en que desde la Constitución se contribuye a generar una sociedad con mayor equidad, con relaciones más justas. Una Constitución que no combata la pobreza, sino una Constitución que combata las desigualdades. Creo que esa desde mi punto de vista, es una diferencia conceptual muy importante. No se combate a la pobreza, se combate las desigualdades, que son las que generan la pobreza. Es decir, hay que combatir una serie de cuestiones de orden económico, de social, que han venido históricamente generando un rezago social muy alto en México, y eso ha conducido a la generación de pobreza. Creo que el tema particular de los derechos sociales, ¿no?, y el tema que tiene que ver con los programas sociales va a ser fundamental en el contexto de un mecanismo constitucional que permita desarrollar esa mayor equidad en la vida social de los mexiquenses, ¿no? Sí, habrá que ver. Y David, la mayoría que tendrá la siguiente legislatura, que inicia el próximo 5 de septiembre, ¿consideras que será fundamental también para consolidar el proyecto social? Sin duda, porque además insistiré en que la ruta que está establecida en el Plan de Desarrollo del Estado de México, para que tengamos un comparativo. Los objetivos del desarrollo sostenible, que de suyo tienen un sentido social eminentemente para satisfacer a las grandes mayorías necesitadas, están marcados hasta el 30. Definitivamente no se van a cumplir estos objetivos del desarrollo sostenible. Requeriría, aparte de mayor presupuesto, una serie de políticas importantes. ¿Cuál es la visión que destaco y que está en el plan de desarrollo? Es un plan que tiene una visión de Estado al 2050. Significa que la gobernadora Delfina está viendo más allá de lo que es el sexenio. Y qué bueno, porque estamos insistiendo en la importancia de políticas de Estado. Estas políticas de Estado tienen que beneficiar a la gran mayoría. A propósito, ¿cuáles son los alcances de una Constitución o cuáles deben de ser? El bienestar general. Y estar alineados con estos objetivos que hay que retomarlos y que están en el plan de desarrollo del Estado de México. En ese sentido, te dan prácticamente los lineamientos desde combatir la corrupción,
Decía ahí la importancia del tipo de Estado en el carácter humanista, tiene que ver con todos los derechos humanos, desde fortalecer el derecho a la alimentación, cómo llevarlo a cabo, el derecho al agua, un agua suficiente, de calidad, está establecida en la Constitución. El medio ambiente, son algunos de los temas importantes, y en el caso específico del Plan de Desarrollo también hace una referencia a la importancia de la paz, con seguridad y con desarrollo. Y vaya que todos estos temas tienen pues mayor importancia, sobre todo ahora que estamos enfrentando una crisis hídrica, una crisis de medio ambiente, que lamentablemente pues tampoco hemos podido superar ese tema de la inseguridad que lacera también, por supuesto, a la ciudadanía. Y bueno, llegamos a la parte final de este programa. Yo les quiero pedir que muy rápidamente nos puedan dar sus conclusiones en un minuto, Rubén. Bueno, yo creo que están dadas todas las condiciones políticas, sociales, económicas en la entidad para que los ciudadanos podamos entrarle de lleno al debate del nuevo modelo constitucional que requiere nuestro Estado. Acorde a esta nueva mayoría, acorde a esta nueva realidad política en la que México transitó después de las anteriores elecciones, ¿no? Y que nos van a dar la posibilidad de constituir gobiernos mucho más sólidos, ¿no? Por eso creo que es vital que retomar el hecho de que la gobernadora haya tomado la decisión de sí impulsar el proyecto de una nueva constitución para el Estado de México, que será fundamentalmente en beneficio de los ciudadanos del Estado. Ok, tus conclusiones, David, por favor. Definitivamente la propuesta debe de emanar, y lo está haciendo así, y por eso en su entrevista dijo, habría que actualizar a las necesidades de la población. La propuesta debe ser de la gobernadora Delfina, que tiene la legitimidad que le dieron los votos para poder establecer esta situación. Y también en acompañamiento con la legislatura local, que también está debidamente legitimada en términos de lo que el proyecto de nación, por un lado a nivel nacional, tiene que estar concordante con el proyecto de Estado de México, específicamente para que tengamos inclusión para el bienestar y la prosperidad. Así está establecido en el Plan de Desarrollo del Estado de México. Ok, pues ha sido muy interesante escucharlos. Yo les quiero agradecer mucho que hayan estado con nosotros. Rubén, muchas gracias. Muchas gracias. David, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti. Y gracias, por supuesto, también a usted que nos ha acompañado en esta mesa de análisis de la reforma integral a la Constitución Política del Estado de México. Le agradecemos que haya estado con nosotros y lo invitamos a que siga en estas mesas de análisis de Reto 2024.